mujeres en la guerra cristera. Valentía silenciosa. La mujer hoy en día parece que está en auge en un movimiento importante. Vemos el feminismo, el empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo se promueven cosas que la dañan, como el aborto, que es matar al niño que lleva en su propio vientre. La Iglesia Católica siempre ha valorado a la mujer. Para la Iglesia Católica siempre ha tenido mucha importancia, pero una verdadera importancia que no implica dañarla, sino enaltecerla. Yo he dividido esta charla en cuatro partes. La primera es la influencia de la mujer, la segunda, la mujer y la religión, la tercera, la mujer en la guerra cristera, y la cuarta, que son las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Me ha parecido muy importante hablar sobre la influencia de la mujer y de la relación entre la mujer y la religión, porque solamente así vamos a poder comprender lo importante que fue la mujer en su papel en la guerra cristera y la virtud que vamos a ver a lo largo de esta charla es la fortaleza. La mujer y su influencia. Bueno, es muy poderosa la influencia de la mujer en la sociedad. Si la mujer se eleva, la sociedad se eleva. La mujer determina el grado de moralidad de un pueblo. De la mujer dependen los destinos de la sociedad, como dice la diapositiva. Esa es su imagen que se forma la sociedad. De ella depende el bien y el mal en la sociedad, según quiera conservar la imagen de Eva o el tipo de María. El hombre es lo que la mujer lo hace, dice el padre Raúlica. Es un hecho a lo largo de la historia que los hombres son los que principalmente tienen que ver con las leyes, con la creación de estas. Lo vemos en las revoluciones, en los gobiernos, pero las leyes no se sostienen sin las costumbres. Sin las costumbres, las leyes no son más que palabras echadas al aire, palabras muertas. Y es que la mujer es la que se encarga de formar las costumbres en su familia, así como la mujer es la que en la mayoría de los casos enseña a hablar a un niño. La mujer es la que le enseña al niño lo que está bien y mal, lo que hay que hacer o no, lo que no hay que hacer. Y una vez que alcanza el nivel de la familia, la costumbre va a alcanzar el nivel de la sociedad. Un ejemplo muy claro de esto es sobre las leyes de la ideología de género. Primero, en la sociedad se impulsó el movimiento. Cada vez personas más querían esto, se solicitaba y luego los gobiernos se vieron obligados a hacer leyes que regularan esto. Y en el error es lo mismo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Eva, la primera mujer, induciendo al hombre a la desobediencia y a la rebelión contra Dios, introdujo en el mundo el pecado que es la causa de la muerte. El hombre puede crear el error, en este caso fue la serpiente, pero el error no toma gran magnitud, no se implementa en la sociedad, sino es porque la mujer toma parte de él y lo propaga. La mujer es quien lo inyecta en las familias. Y bueno, lo demás es simplemente propagación de este error. Y la mujer es un elemento formidable de preservación contra el mal. Quiere la mujer reformar y salvar la sociedad, lo tiene en sus manos. Cúbrase de honor como la mujer fuerte, cuya vestidura es la sencillez y la modestia, embellecida con la corona inmortal de las virtudes cristianas. La influencia que tiene la mujer va más allá de cualquier movimiento literario, filosófico, político y científico. A lo largo de la historia hemos visto cómo el comunismo, cómo el capitalismo, el impresionismo, evolucionismo, entre otros, marcan a las generaciones y dibujan el rumbo que va a seguir la humanidad en los siguientes años. Pues bien, la mujer no es que no pueda participar en estos, claro que puede hacerlo, pero su influencia es aún más grande y va aún más allá. ¿Y por qué la mujer tiene tanta importancia? Porque su misión
es principalmente la educación. Su poder está en tres fuerzas que forman una sola, que son la belleza, la ternura y el amor. Y precisamente lo que educa, aunque no de modo exclusivo, es el amor y la ternura. No lo hacen ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni el conocimiento, ni la fuerza. Es la ternura y el amor. ¿Por qué? Pues porque la educación implica una conquista de nuestras pasiones, a nosotros mismos, a nuestros instintos. Es una lucha en la que el aparente vencido es en realidad vencedor. Quizá a nosotros nos ha tocado ver muchas veces cómo a un niño pequeño su mamá le dice, ya no puedes comer este dulce porque ya comiste mucho y te va a hacer daño. El niño llora, patalea, grita, se enoja porque quiere el dulce y la mamá no se lo da. Aparentemente el niño fue vencido, no se le dio lo que quiso, pero en realidad fue el vencedor porque fue más allá de sí mismo, se superó a sí mismo. Ahora pasaré a la mujer y la religión. Primero hay que dejar en claro que la mujer por naturaleza tiene un corazón piadoso. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una virtud que se refiere a la justicia. Es darle lo que Dios merece, lo que es justo darle a Dios. Tiene que ver con el culto que le es debido. La mujer por naturaleza apenas conoce a Dios, ella se inclina a ir a misa, a las devociones, a rezar el rosario, a visitar al Santísimo Sacramento. Es un sentimiento natural que se desarrolla siempre y cuando no haya un vicio que lo ponga, una pasión desordenada que no lo deje. Y comparativamente con el hombre se puede llamar el sexo devoto. En nuestras familias muchas veces sucede que nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías son las que son piadosas, las que conservan la fe. Muchas veces el hombre abandona la fe, no quiere saber nada de ella, pero ahí está la mujer que permanece fiel hasta el último día de su vida. La mujer y la religión católica. Aquí hay una relación estrecha, porque la mujer sufría los efectos del paganismo, el rechazo que le daba. Ella era una esclava, aún peor que el hombre cuando caía en estado de esclavitud. Solamente era un objeto despreciable, algo útil, algo que servía para el placer del hombre y cuando no servía se podía despreciar, correr de la casa, inclusive matar. Y no había ley que lo protegiera. Era algo que se podía comerciar, algo para comprar y vender, un premio. Incluso hace poco yo leía el libro de la Ilíada y era pues un premio de segundo lugar, un premio aún menos valioso que un objeto. Eso es algo realmente denigrante. ¿Y por qué la trataba como el objeto tan despreciable? Porque en las civilizaciones antiguas hay una idea común de que la mujer es la que trajo el mal en el mundo. En pantalla tenemos la imagen de Pandora y la caja. En esa caja estaban encerrados todos los males del mundo. Pandora por curiosidad la abre y se extienden en la tierra. Y es algo que no es antiguo. En todos los lugares donde no está la civilización católica, se cae en la esclavitud de la mujer, no se le respeta su dignidad. En pantalla tengo The Right Bank Inquiry, que es un reporte que hizo Robert Lowe. Es un diputado inglés que trata sobre el problema de la inmigración de la población islámica en Inglaterra. Es un estudio desde 1950 a 2026 donde se expresan, donde se denuncian los crímenes que se realizaron contra niñas y mujeres jóvenes blancas. En la cita en la pantalla dice, la escala de los crímenes cometidos es asombroso. Al menos 250.000 jóvenes niñas blancas han sido sujeto de repetidos abusos, violaciones en grupo, tráfico, tortura, embarazos, forzadas conversiones al Islam, traumas de por vida y en casos inclusive se las manda a sus países para forzarlas, obligarlas.
Son niñas de hasta 11 años. Esto no sucede en las civilizaciones occidentales, en las civilizaciones donde ha llegado la religión católica. ¿Y por qué la Iglesia valora a la mujer? La Iglesia está consciente de que por una mujer entró el pecado en el mundo, como lo fue con Eva, pero también con una mujer nos vino la redención. La Iglesia recuerda a María, aurora y comienzo de la redención religiosa, moral y social de la humanidad. Una mujer, la madre del verdadero Dios por quien se vive. La mujer no fue restablecida solamente en el puesto que le asignó la naturaleza, y del cual la había precipitado el paganismo. Ha sido elevada a una altura superior. El cristianismo quiso vengarla de los desdenes y desprecios de los antiguos, dotándola de una grandeza a la cual el orden natural no le da derecho alguno. La antigua esclava es hoy reina y heroína. La Iglesia Católica simplemente en el matrimonio es para toda la vida, solamente se separa con la muerte. Y la Iglesia enseña que la mujer tiene tanta dignidad que dentro del matrimonio el hombre debe de hablar a su mujer así como Cristo amó a su Iglesia y debe de dar la vida por su mujer así como Cristo dio la vida por su Iglesia. La Virgen María es el ideal de perfección y grandeza de la mujer. Ella es el origen de la influencia benéfica social. Por la Virgen María, la humanidad entendió que la mujer tiene un papel importante, bueno en la sociedad, no malo, no solamente malo. Una de las misiones de la mujer es conservar y propagar la fe. Aquí en pantalla tenemos la imagen de la reina Isabel la Católica, una mujer ejemplar que conquistó almas para Dios. Nosotros los hispanoamericanos hablamos español, no estamos bajo el yugo de las costumbres paganas y tenemos la religión católica, es por ella. La mujer, como por su propio honor y por gratitud, debe emplear toda su influencia en la propagación y conservación del cristianismo, baluarte de su rehabilitación y paladio de su grandeza. La mujer piadosa, pura, sabia, prudente y devota, es decir, la mujer católica, es la que como madre cristianiza al hombre niño, como hija edifica al hombre padre, como hermana corrige al hombre hermano y como esposa corrige al hombre esposo, perdón. La mujer tiene un papel importante en su familia, aunque parezca un papel pequeño la sociedad está conformada por familias. Lo que no haya en la familia no habrá en la sociedad. La familia es religiosa por la religión de los individuos y la sociedad no es religiosa sin la religión de nuestras familias. Y ahora pasaré al tema de la mujer en la guerra cristera. Como hemos visto a lo largo de lo que llevamos de la plática, la mujer tiene un papel importante en la religión, en la sociedad. Al parecer, la mujer en la época de la Guerra Cristera estaba consciente de ello, y por eso ellas eran las primeras en declarar la guerra a los federales y sus peores enemigos. El trato que les daban a las mujeres no era un trato, por así decirlo, muy bonito. Eran asesinatos, violaciones, y a continuación les voy a leer lo que sucedió a un grupo de mujeres católicas. Sucedió el 11 de diciembre de 1928. Los callistas, al mando del general Juan Vargas, jefe del 84 Regimiento de Caballería, estando solas la señora Santos Medina, Mariana Medina, Petra Lanís y a Genoveva de la Torre, las mataron a puñaladas estando solas. Los callistas no se iban a detener por el hecho de ser mujeres para querer castigarlas. Ellos iban a ir adelante y no les importaba nada. Y las mujeres, consciente de esto, consciente de todo lo que les podían quitar su dignidad, su vida, decidieron ir adelante. Y los episodios de valentía en este periodo no son pocos. Hay otro episodio
el de 4 de agosto de 1926, que es muy impresionante. Este día se presentaron en la sacristía de la iglesia parroquial de Cocula, Jalisco, las autoridades civiles y judiciales. La razón de su presencia era que venían a cumplir con lo que ordenaba la ley reglamentaria de cultos, hacer un inventario de las imágenes y objetos de las iglesias. Lo que querían hacer las autoridades no era con buena fe. Ellos profanaban iglesias, las usaban para hacer actos sacrílegos, para realizar actos verdaderamente inmorales dentro de ellas. Y las mujeres de este pueblo no lo iban a permitir. Al repicar la campana de la iglesia, se reúnen en la puerta lateral más de 50 mujeres, y ante la actitud amenazante de las señoras, el juez que está ahí por parte del gobierno les quiere explicar la comisión que tienen, pero ellas no lo dejan. Ni hablar. La maestra Benítez Tortoledo de García impuso silencio a la multitud e increpó al juez diciéndole: el odioso tirano de calles no tiene ningún derecho legal en nuestros templos, en nuestras imágenes ni en nuestros cultos. No respetamos ni obedeceremos esa farsa de leyes tiránicas de nuestra religión. Lárguense de aquí, si no les pesará. Estas son mujeres instruidas que sabían sobre las leyes, que sabían cuál era su deber. El juez, el señor licenciado Roberto Sedano, al abandonar el templo acompañado de las mujeres, en el camino muere a causa de una puñalada recibida en la espalda. Si las mujeres eran quienes lo acompañaban y es asesinado, lo que nos queda por concluir es que fue asesinado por una de esas mujeres. Las mujeres sabían que era o ese individuo o su templo. Sabían que había algo más valioso que la vida de ese hombre, que era defender el templo, que era defender a nuestro Señor Jesucristo. Y en 1925, cuando Anacleto González Flores, un importante intelectual que tiene unos escritos bellísimos, a los cuales podemos ir a leer porque parecen tan actuales, parecen dirigidos para nosotros, y él tuvo un papel principal en esta guerra. Él organizó el boicot, que era que se animaba a la población a no comprar alimentos, a no consumir servicios públicos del gobierno o a no consumir productos que vendían personas que eran abiertamente masónicas. Entonces, las personas católicas no consumían esto, arruinaban la economía y los comerciantes arruinados tenían que presionar al gobierno para que quitara todas estas leyes que afectaban al pueblo católico. Y las mujeres fueron las más fervientes participadoras de este movimiento. En pantalla tenemos la imagen de Natividad González, que fue, al igual que Margarita Ruiz, viuda de Marquín, una mujer ejemplar. Natividad González desde el primer momento estuvo al servicio de los defensores, que es como se llamaban los cristeros. La casa de esta señora fue el cuartel general del grupo de los primeros alzados de Valparaíso, Zacatecas. Con las hermanas Delfina y Pancha Arroyo y las hermanas Quesada fueron el amparo y protección de las fuerzas cristeras. Les procuraban alimento y atención a los heridos. Cuando se acercaban fuerzas callistas, repicaba ella la campana para anunciarlos y que las personas del gobierno civil cristero y los sacerdotes huyeran. Natividad fue tesorera de jefes del regimiento. Ella se distinguía en las virtudes de la modestia y era siempre servicial y hospitalaria. Y Margarita Ruiz, viuda de Barquín, era una mujer consagrada a su hogar, profundamente piadosa, de comunión diaria. Era terciaria carmelita y hasta que pudo rezó siempre el oficio parvo y su corona de rosarios. Muchas veces hizo los 9 primeros viernes de mes, y en uno de ellos entregó su alma a Dios, una hora después de haber recibido la Eucaristía, el 4 de febrero de 1966. Tuvo una amistad con los padres redentoristas, a quienes tenía escondidos en su casa, la quinta de San Ramón, y tenía escondidos a media docena de religiosos.
Siempre hubo la celebración del santo sacrificio allí, al que resistieron jóvenes, al que asistieron jóvenes que después fueron mártires. En aquella quinta se realizaron muchas juntas de la Delegación Regional de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Esta liga fue una asociación de laicos que también tuvo un papel muy importante en la organización y en la lucha cristera. En esa quinta, en tres de sus sótanos estuvo instalada la imprenta clandestina de la liga, en la que se imprimió desde mi sótano y numerosa propaganda. Ni sufrimientos físicos ni grandes dolores pudieron doblegar a doña Margarita Ruiz de Barquín, ni la pérdida de su esposo y 5 de sus 7 hijos, y conservó su espíritu auténticamente cristero hasta su muerte. Siempre ella se levantaba a saludar a los cristeros que asistían a las juntas y círculos de estudios en su casa, y les decía que se alegraba cuando concurrían muchos y se entristecía cuando eran pocos, pues pensaba que se iba acabando la auténtica semilla cristera. Las madres también tienen un papel importante durante esta lucha. Las madres, por lo general, eran mujeres bondadosas y amantes de sus hijos, entregadas por completo al cuidado de ellos y de su hogar, y que ponían un especial celo en la salvación eterna de su alma. Unas aceptan sumisamente la decisión filial, otros agradecen el martirio de sus hijos y otras más exhortan a sus hijos a tomar las almas. Pero a fin de cuentas, todas se muestran en favor de la guerra. Me gustaría dar el ejemplo de la madre de los hermanos Jorge y Armando Telles, la madre de Andrés Bermejillo, perdón, ahí en vez de Anfres debería de haber dicho Andrés, y la madre de los hermanos Vargas. La madre de los hermanos Jorge y Armando Telles. Al anunciar a la señora su decisión de unirse a la lucha cristera, ella rompió en llanto. Los jóvenes interpretaron esto como una oposición. Ella misma lo sacó del error aclarándoles: no, hijos, no es eso. Es que pienso en lo mucho que vamos a sufrir todos, ustedes de un modo, su padre, yo y sus hermanos de otro. Pero no, no me opongo a que se vayan. Por naturaleza, la mamá quiere proteger, cuidar a sus hijos, que no sufran, que no les pase nada. Pero las mamás estaban dispuestas a dejar ir a sus hijos, sabían y superaban ese sentimiento natural, porque estaban conscientes que sus hijos podían ser soldados de Cristo Rey. La madre de Andrés Bermejillo. Él había participado al lado de los españoles en la lucha por Marruecos y regresó a México poco después de haber comenzado el movimiento cristero. Su madre, que era muy católica y de valor extraordinario, al llegar su hijo le dijo: ya cumpliste con tu segunda patria, España. Hoy necesitas cumplir con la primera, México. Prepara lo necesario y escoge lugar a donde quieras incorporarte a las fuerzas de Cristo Rey. Esta mamá pudo haber dicho: no, hijo, quédate aquí conmigo un poco porque yo pensé que te podía perder en la guerra en la que ya había sido. No, ella le dijo: ya cumpliste una vez con tu deber, tienes que volver a cumplir con él. Y la madre de los hermanos Vargas. En abril de 1927, hicieron prisionero a Anacleto González Flores, el intelectual mexicano que ya antes había mencionado, junto con Luis Padilla y los hermanos Ramón, Jorge y Florentino Vargas. Florentino fue liberado de la prisión por su corta edad, pero los demás fueron fusilados. La señora Vargas, al ver a su hijo menor llegar con los cadáveres de sus 2 hermanos, le dijo muy simple y afectuosamente: has perdido la corona. Tus hermanos han sido más dichosos que tú. Sé muy virtuoso para ser digno del martirio, si la ocasión vuelve a presentarse. Un valor extraordinario. No se alegra por ver vivo a su hijo, se alegra porque no vio muerto a su hijo. Y las esposas. En pantalla tenemos a la viuda de Anacleto González Flores. Es una mujer muy joven con sus 2 pequeños niños. En estos versos, que se pueden encontrar en la revista David, estas son revistas que se publicaron sobre la guerra cristera. Ahora se pueden encontrar en PDF por tomos.
Este se encuentra en el tomo número 1. ¿Y la esposa? Abatida creéis que está. Pensáis erróneamente. Todo lo prepara para la partida. Ni las manos descansan, ni la mente. Ora y trabaja. Y en su hondo anhelo, así dice a su madre, la del cielo: Virgen bendita, Virgen mexicana, en tus manos lo entrego, que no lo maten, por piedad te ruego. Mas si Dios me lo quita, hoy o mañana, iré yo luego. Mujeres que les pesaba que se fueran sus esposos, sabían que podían matarlos, sabían que podían quedarse ellas solas en la vida y que tenían que salir adelante con sus hijos. Pero ellas le daban sus esposos a nuestro Señor, a Nuestra Señora, y ellas estaban dispuestas a tal punto de ir a luchar ellas mismas si algún día faltaba su esposo. Como ejemplo de esposas ejemplares, tenemos a la señora María de los Santos Gutiérrez Villaseñor, esposa de Julián Mejía Saucedo. En su casa siempre recibió y atendió a todo soldado cristero que llegaba, esmerándose en atenderlos por ser defensores de tan noble causa. Su esposo 4 veces fue prisionero y 3 veces ella presentó un amparo ante las autoridades para que lo dejaran libre. Y esas 3 que lo intentó lo logró. La cuarta vez que entró su esposo pudo salir por un decreto de perdón que le dio el presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Y la señora Juana, esposa de Miguel Alemán. En una ocasión que Miguel tuvo oportunidad de visitar a su familia, todos tenían la certeza de que él ya no volvería a la batalla, y su esposa le dijo: Si tú no te hallas con ánimos de seguir adelante hasta el triunfo de la causa, haremos un trato. Te quedas en la casa con los chicos y yo voy a tomar tu lugar. Imagínense la vergüenza que pudo haber pasado a este señor, porque antes las esposas llevaban el apellido de su esposo. Entonces, si era de conocimiento general que el señor alemán ya no iba a estar en la guerra, y luego, híjole, ver que la señora alemán tomaba el lugar, pues que es extraño, ¿no? Una vergüenza muy grande que él se quedara en la casa y dejarle a su esposa el trabajo más pesado. Y las solteras. Las solteras, al no tener hijos que cuidar, esposos que cuidar, se entregaban totalmente a la causa. En pantalla tenemos a María Carmen Robles, que es esta mujer de aquí del centro, con sus compañeras, y al lado derecho tenemos el oratorio que ya tenía en su casa. A continuación les leeré un poco de su historia, que es verdaderamente impresionante y muy hermosa. María Carmen Robles era una mujer de carácter fuerte, pero que lo gobernaba y siempre se mostraba tranquila y afable con todos. Era de muy fino trato para con sus amigos. Con los extraños siempre fue afable y fue un excelente apóstol de Cristo. Aprovechaba todas las circunstancias para enseñar o amonestar a todos de buena manera. Fue una hija modelo. Estuvo dedicada a las ocupaciones domésticas. Tenía una gran habilidad para las manualidades, distinguiéndose en el arte de cortar, confeccionar vestidos para señora. Hacía flores de lienzo, papel, cera, pintaba, bordaba, tejía, etc., empleando todo esto en el servicio del culto divino. Era una mujer que se distinguía en la práctica de la humildad. Aunque tenía muchas y muy buenas cualidades, nunca procuró sobresalir a las demás. Fue una mujer piadosa que se distinguía por su amor al Santísimo Sacramento y a la Inmaculada Concepción y a San José. Ella hacía sacrificio y se ponía sobre su cintura un cinturón de hierro. Era recatada en sus palabras y acciones. A todos y de manera especial a los pobres socorría con cariño. Durante la persecución religiosa, hospedaba a los sacerdotes en su casa. Además de ser una artista, por así decirlo, y de ser una mujer muy piadosa, tenía también dotes intelectuales. Poseía una clara inteligencia, facilidad para expresar ideas y sentimientos en un lenguaje nada vulgar. Tenía una cultura muy grande. Su palabra confortaba a todo aquel que la oía. Tenía el don de consejo y prudencia, que laicos y sacerdotes respetaban.
en casos difíciles. Ellos iban a pedir su opinión. A partir de la suspensión de cultos, se dedicó cuerpo y alma a trabajar por la causa de Dios y la libertad de la Iglesia. Cuando todos temían comprometerse en guardar al sagrado depósito, a la Eucaristía, celebrar la misa y administrar los sacramentos en sus casas, ella pidió que se le concediera tal gracia. Ella, con otras señoritas de su confianza, se encargó de la guarda de tan grande tesoro. Diariamente estaba el altar limpio, perfumado y lleno de flores, como aquí lo vemos en pantalla. Es un altar precioso, un altar que se tenía que poner y quitar cada vez que vinieran los federales, por miedo a que se los pudieran quitar, a profanar el Santísimo Sacramento, y estaba siempre impecable. ¿Cuánto esfuerzo debió de haberle costado? Cuando iban los federales al pueblo, como ya lo comenté, ella escondía al Santísimo, los vasos sagrados, todo. Y luego al irse los callistas, volvía a aparecer todo dispuesto para el santo sacrificio y la administración de los sacramentos. El coronel Vargas, antes ya lo había mencionado cuando comenté sobre las mujeres que fueron asesinadas a puñaladas. Fue el mismo coronel, el mismo hombre que lo mandó. Era un hombre sacrílego y blasfemo. La visitó repetidas veces para discutir sobre la historia eclesiástica, la Sagrada Escritura, política, moral y religión, y ella siempre lo derrotaba con suma facilidad y hasta con ironía, pero siempre con buen humor, al grado que Vargas ya no hacía más que disimular su derrota con una sonrisa sarcástica. Al callista Vargas le agradaba visitar a Carmen y aguantaba las respuestas de ella. Y ella era una mujer valiente que le decía lo que pensaba directamente. En uno de esos diálogos le dijo, ¿y por qué deshonra usted ese uniforme que viste, enviando a sus soldados a saquear a los pueblos y rancherías de personas pacíficas que nada se meten ni cometen ningún delito? Ella se sentía morir de miedo, pero nunca lo mostró al enemigo, como ella llamaba a los callistas. Ella nunca abandonó su casa, pasara lo que pasara. De ahí que, dándose cuenta el perseguidor de lo que ella era y de lo que hacía, daba auxilio a los cristeros. Era esto lo que ella hacía, auxiliaba a los cristeros. Además, al constatar que nada le hacían las amenazas, planearon su muerte. Y esto ocurrió entre el 14 y el 17 de enero de 1928. El 14 de enero fueron a visitar a Carmelita, el doctor del regimiento y un militar. Ella los recibió con cortesía, como solía hacerlo, y como ella viera que el militar llevaba de pañuelos los purificadores y corporales de la capilla que estaba cerca, se empeñó en recuperarlos, cuando un militar limpió con su nariz uno de ellos. Después de batallar mucho, logró el que el militar le diera este pañuelo que traía a causa de un pañuelo limpio de ella. Más tarde fue un tal coronel Mendoza quien anduvo inspeccionando la casa de Carmelita y no tardó en burlarse del oratorio que encontró. En la casa se encontraban unas 12 o 13 señoritas de la población, y la mayoría de ellas andaba vestida de negro y con la cinta de las hijas de María, a la que ellas pertenecían. Los perseguidores supusieron que era una comunidad religiosa y las comenzaron a hostigar. El domingo 15, por la tarde, fueron a la casa de Carmelita, y ella ya presentía lo que pasaba. Ella consumió la Eucaristía y exhortó a las señoritas al sufrimiento. Ya varias de ellas se habían ido a su casa. Más tarde se presentó de nuevo el coronel Mendoza en la casa de Carmelita. Notó que faltaban muchachas e informado por ellas de que se habían ido a su casa, ordenó a algunos soldados a que fueran por ellas, cosa que no lograron. Mandó entonces que Carmelita y las muchachas salieran a la calle, y ella lo impedía, y cuando les dijeron que se las iban a llevar a la tropa, ella dijo que no irían, que era preferible que les dieran 5 balazos. Ellas sabían que si las llevaban al regimiento, las iban a deshonrar, las iban a violar, ellas estaban dispuestas a conservar su castidad, su virginidad antes, preferían morir antes de que se las quitaran. Mendoza quiso meter a Carmelita a una sola pieza, a una habitación, pero ella no consintió si no entraba con ella su empleada doméstica. Pero Mendoza no aceptó.
Irritándose, mandó a los soldados que a empujones la sacaran de la casa. La ataron con una cuerda y estirándola la echaron por tierra. Ya en la calle quisieron subirles a sus caballos, pero ellas se resistieron, y entonces se la llevaron a pie. A Carmelita la llevaban lazada del cuello, y le quitaron la soga unos kilómetros más adelante. Las prisioneras, además de ella, eran Concepción Ruiz, Hilaria Madera, Ignacia, María Ramona, Guadalupe Gregoria y Carolina Ibarra. Las señoras Margarita Victoria y doña Isabel Jaime, viuda de Ibarra, iban siguiendo a sus hijas Ignacia y María Ramona. En todo el camino, no dejó Carmelita de exhortarles al sufrimiento y a ella se le veía contenta. Más adelante bajaron un rato y fue necesario coger del brazo a Carmelita, porque ella ya no podía dar un paso más. El día 17, ya en ese lugar se sintió a ratos muy abatida y lloró mucho diciendo que se le hacía muy duro la ausencia de Jesús sacramentado. Con todo su sufrimiento, con todo su dolor, ella a veces animaba y reconfortaba a las demás, recordándoles lo felices que eran en tener algo que sufrir por una causa tan sagrada. Esa noche se sintió tan abatida que no pudo rezar con todas las prisioneras. Mientras rezaban, ella permaneció de rodillas. Ella rezó en silencio. A las 11 de la noche las empezaron a sacar de la prisión, de tres en tres, con un espacio de tiempo. Dicen las compañeras que al final quedaron cuatro, y Carmelita suplicaba a los perseguidores que se las llevaran juntas y a las cuatro finales, mas no lo consiguió, por lo que la dejaron a ella sola. No se sabe exactamente cuándo murió porque ella murió en la soledad. No hubo nadie más que presenciara su martirio. Su muerte debió de ser entre las 12 y 1 de la mañana, la noche del martes 17 y miércoles 18. Hay muchas historias de mujeres que no conocemos que dieron su vida por Cristo. Conocemos una, pero solamente Dios sabe cuáles son las que quedaron en el silencio, pero no en un silencio eterno, porque Dios ve todo y a todas aquellas que sufrieron por su causa, estoy segura de que han de tener su premio eterno. Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco. Esta era una asociación principalmente compuesta por muchachas solteras. Las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco fueron fundadas el 21 de junio de 1927 por Luis Flores González y su esposa María Ernestina Goyas, que su seudónimo era Celia Gómez. Primero fue compuesta de 17 muchachas y las 17 iniciadoras se convirtieron pronto en 17,000. En pantalla tenemos a integrantes de las brigadas femeninas. Era una organización secreta, jerárquica y militar, es decir, se requería un juramento para entrar, e inclusive más de un juramento, porque cuando una muchacha invitaba a otra a ser parte de primero se le exigía un juramento para que no dijera nada de lo que se le iba a decir. Se le hacía el juramento, se le decía, se le proponía y luego hacía otro juramento al ingresar. El juramento dice lo siguiente: delante de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, delante de la Santísima Virgen de Guadalupe y de cara a mi patria, yo juro que aunque me martirizaran o me mataran, aunque me halagaran y prometieran todos los reinos del mundo, guardaré por el tiempo necesario secreto absoluto sobre la existencia y las actividades, los nombres y las personas, domicilios y signos que tienen que ver con sus miembros. Con la gracia de Dios, antes moriré que convertirme en una delatora, que fue lo que sucedió con muchos. Murieron antes de desvelar su secreto. Esta organización operaba en tanto secreto que ni siquiera entre compañeras se conocían. Tenían 5 comisiones principales, las cuales eran guerra, enlace, finanzas, informes, beneficencia. También realizaban trabajo de enfermeras y organización de pequeños hospitales de pantalla, como podemos ver en pantalla. También facilitaban la circulación de los cristeros, descubrían a los espías y hasta los castigaban.
Algunas que tenían conocimientos hacían bombas y les enseñaban a los cristeros a hacer saltar trenes. Cuidaban de los campos, de las casas y de los hijos de los cristeros en las regiones que ellos habían dominado, porque había regiones en las que los cristeros tomaban el poder. También organizaban la alimentación de los cristeros, aunque no alimentaban a los cristeros directamente, y recaudaban fondos. La principal misión que tenían ellas sobre todas estas era el buscar municiones. Como ya lo mencioné, eran jóvenes y solteras en su mayoría, de una edad de entre 15 a 25 años. Si acaso había algunos hombres, eran en los puestos más altos y era sobre la toma de decisiones importantes. Llegó a tener 25.000 militantes. ¿Y cómo se abastecían de las municiones? Pues lo esencial salía de la fábrica de México gracias a los obreros católicos y a la simpatía de ciertas autoridades. Y luego se almacenaban en numerosos escondites que estaban dispersos en la ciudad. Y luego se entregaban a las muchachas que allí acudían. Ellas no conocían a sus contactos, eran paseadas por la ciudad de noche y con los ojos vendados. Las entregas se camuflajeaban como entregas comerciales, es decir, como entregas de cereal y de carbón, entre otros. Las municiones se entregaban en chalecos. Estos chalecos eran una prenda de vestir que los muchachos utilizaban debajo de sus vestidos. Era como una camisa con muchos pliegues. Estos pliegues funcionaban como bolsillos para los cartuchos. Cargaban entre 500 y 700 cartuchos, que es muchísimo. Dice Jan Meyer que es la triple de dotación de una campaña militar. Eran entre 15 y 25 kilos. También ellas lo tomaban y luego iban en tren hasta el lugar donde estaban los cristeros, ya sea algún pueblo, alguna ciudad, o inclusive en medio de la carretera, en lugares donde no había ciudad, donde había nada, donde no había nada, que ellos estaban escondidos. Las brigadas femeninas podían tener ayudantes, mujeres casadas, niños, que no era necesario que fueran incluidos en el juramento, que no juraran nada. En los últimos tiempos, ellas trabajaban a lo grande, pero verdaderamente a lo grande. Ellas enviaban cajas de municiones, grandes cajas, con la complicidad de empleados de ferrocarril. Las transportadoras de municiones hacían un viaje cada 3 semanas, como mínimo. Una muchacha no trabajaba mucho tiempo en una rama porque era peligroso. Estos versos se pueden encontrar también en la revista David, tomo 2. Muchas mujercitas de esas perdieron su joven vida en aquella lucha cruenta, otras prisión y martirio, y el ultraje de sus cuerpos. Y créame, compadre Agruello, que para estas mujeres buenas hay un lugar en la historia y una corona en el cielo. Yo estoy seguro, compadre, que todos los nombres de las heroicas mujeres en el cielo están escritos, pues con su sangre y tormento hicieron posible el triunfo de los soldados de Cristo. Sin la ayuda de todas estas mujeres que solucionaban los problemas de organización de la guerra cristera, no hubiera podido llevarse a cabo. ¿Y cuál fue el fin de la guerra cristera? Aquí antes de continuar me gustaría decir que fue un poco difícil encontrar información sobre la brigada femenina. Una, porque era una asociación secreta. No es como que en este libro vamos a poner todos los archivos de las brigadas femeninas, pues yo creo que no, iba a ser muy peligroso. Poner nombres era una cuestión de sumo secreto. ¿Y cómo fueron descubiertas? ¿Cómo fue sacado a la luz si había tanto rigor en su orden? Pues es que fueron denunciadas a Roma varias veces por la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, de la Libertad Religiosa que antes mencionábamos. Como en todas las sociedades humanas, como en toda organización humana, hay defectos, hay problemas entre las personas. La Liga denunció a Roma las brigadas femeninas por ser sociedades secretas. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos querían controlarlas.
La Iglesia Católica a lo largo de los años, desde 1787, si no me equivoco, por ahí, ha condenado a las sociedades secretas, pero no se refiere a sociedades como las brigadas femeninas. Más bien, la excomunión va para sociedades como la masonería, que se han visto envueltas en crímenes, en campañas de desmoralización, en campañas de arruinar la civilización, de arruinar a los pueblos católicos, de destruir a la iglesia, de destruir a la familia, de alterar en la sociedad o impulsar un desorden en el orden natural, pero no en estas sociedades. Los integrantes superiores, los líderes de las brigadas, querían obedecer a Roma. Entonces ya no hicieron como algo obligatorio la obediencia y el secreto. ¿Y lo que pasó? En 1929 hubo infiltración entre sus tropas. Lo que concluyó en esto fueron violaciones, torturas, encarcelamientos, asesinatos y deportaciones a las Islas Marías. El gobierno no sabía de este movimiento hasta 1929. Desde su inicio hasta este fueron años sin saber de su existencia. Ellas, municiones, ellas les daban con qué combatir. Y otra cosa que estuvo involucrada con el fin, sí, con el fin de las brigadas femeninas en su objetivo inicial fueron los arreglos. Los arreglos se hicieron en 1929 porque el gobierno de Estados Unidos presionaba a México para que terminara con la guerra por los intereses comerciales que tenía nuestro país. Nuestro país estaba endeudado con Estados Unidos y el gobierno no le podía pagar con una guerra, teniendo una guerra en su país. Lo que sucedió también es que había muchas bajas en el ejército del gobierno. Los cristeros realmente iban ganando y hubieran ganado. Pero también la iglesia quería terminar con esta guerra. No había culto, se había ido bajando o se había ido terminando poco a poco la fe en los fieles. ¿Y qué sucedió? Los arreglos. En los arreglos se les promete a la Iglesia Católica que ya pueden seguir con los cultos, que podía haber libertad de cultos, pero también se exigió que los cristeros entregaran las armas. La Iglesia acepta, pero no hay ninguna garantía, no hay ningún papel. La Iglesia no tenía personalidad jurídica. Todo lo que ella afirmara, todo lo que ella dijera, no valía, porque no, o sea, no tenía personalidad, no valía nada de lo que dijera. Y entonces a los cristeros se les recogió las armas, pero no se les respetó. Ahora que ya estaban desarmados, se les persiguió hasta matarlos. Hubo un silencio después de esto, un silencio enorme por miedo. Las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco también pasaron por esto. No hubo una objeción con ellas. Durante los arreglos, ellas pasaron a la dirección del episcopado mexicano. Ellas ya no iban a ser una sociedad jerárquica y militar, iban a ser una asociación para la acción católica social y para la beneficencia. En pantalla tenemos, esto forma parte de un solo documento, pero lo separé para poderlo hacer más grande. En este documento vemos que cambian de director, cambian de objetivo, y aquí está la firma de Celia Gómez, que es, perdón, es dirigida la carta a Celia Gómez, que era la fundadora. Las preguntas que nos podemos hacer es, ¿hubo un final feliz? Porque al parecer los cristeros no ganaron la guerra. Las brigadas femeninas tanto esfuerzo pusieron y cambió de objetivos y organización. Muchas fueron violadas, torturadas, asesinadas, arrestadas. Al parecer humanamente fue un final triste, una derrota total. Vale la pena recordar que en este mundo terrenal no se acaba todo. Hay una vida eterna y hay un Dios que es justo, que le da al bueno su premio y al malo su castigo. Y nosotros, los que somos de México, si tenemos la fe, si podemos profesar la fe católica, es gracias a ellos.
No existe el hubiera. Nosotros no podríamos imaginar qué hubiera pasado si nadie hubiera defendido la fe. Solo Dios sabe. ¿Y valió la pena? Yo creo que valió la pena. Ningún esfuerzo es infructuoso. Y también depende de nosotros. ¿Valió la pena su ejemplo? Los mártires son semilla de fe, pero nosotros, en el presente, somos los que decidimos. Tenemos un legado glorioso. ¿Seguimos con él? Tenemos a personas que nos han dado un gran ejemplo. ¿Nosotros también lo daremos? De nosotros depende si habrá valido la pena su esfuerzo o no. La bibliografía que yo usé para realizar esta conferencia, la cual les recomiendo ampliamente si ustedes gustan buscar más e informarse más, es la página lacristiada.mx, el libro Los cristeros en el Cedrito y en Parras de la Fuente, Coahuila, el libro La Mujer Católica. Aquí también cito el reporte de, de Rape Hinckley. Es un reporte que está en la página web, libre para cualquier persona y que vale mucho la pena revisar. También La Cristiada de Jan Meyer, que es un libro de verdad impresionante porque Jan Meyer hizo las fuentes, él fue a entrevistar a las personas. El libro La Mujer Católica, también Madres, Esposas y Solteras durante la Cristiada. Este es un artículo y dos artículos del sitio Que no te la cuenten. El papel de las mujeres en la guerra cristiana son dos partes. Y la pregunta final para concluir con esta conferencia. ¿Cómo puedo vivir una fe fiel, pura, valiente y fecunda al servicio de Cristo Rey? Lo primero que yo veo que es importante y que hemos visto en esta conferencia es educarnos. Nosotros tenemos una inteligencia. Nuestra inteligencia está hecha para buscar la verdad, pero si no la formamos, no la buscaremos. Si no nos educamos en la fe, ¿qué defenderemos? No defenderemos nada, porque ni siquiera sabremos qué es, no sabremos a qué atenernos. Y debemos educarnos en nuestra voluntad. Hay una frase que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y es verdad, porque tener una buena intención no basta. Si no hay obras, de nada vale. Tenemos que ser valientes, como lo fueron las muchachas cristeras, las mujeres cristeras que acabamos de ver. La fe no es algo, por así decirlo, ñoño, no es algo tonto, no es algo para personas nada más de la tercera edad, es algo para intelectuales, es algo para gente formada, para gente educada, es algo para gente que está dispuesta a dar su vida, porque de tibios no se hace historia. Y debemos de recordar que nosotros estamos al servicio de Cristo Rey. Nosotros debemos de cooperar para el reinado social de Cristo Rey, que quizá aparentemente hoy está derrotado, pero que un día vendrá su reino y su reinado será eterno. Espero que les haya sido de mucho provecho esta conferencia. Para mí ha sido un honor y me gustaría terminarla así como muchos de los cristeros terminaron su vida. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias.